Ok, Chabuato, buena semana a todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook, también por YouTube. Y saludamos a todos nuestros amados, nuestros ministerios asociados en Brasil, Caracas, Florida, Perú. Reciban un gran saludo, un gran abrazo desde acá, desde el estado de Florida. Entonces, estuve oyendo una entrevista de Marcos Brunet, el hermano Marcos Brunet, Rabino Asher in Twitter. Está en YouTube, usted la puede buscar, está bien interesante, bien linda. Se llama Tiempo de Mesa, donde este apóstol o rabino Asher in Twitter habla pues acerca de lo que el Ruach, lo que el Espíritu Santo está haciendo tanto en la Iglesia Universal como en el pueblo de Israel. Ciertamente somos un solo pueblo, ¿verdad? Unidos por medio de Yeshua, y es interesante pues oír esta participación. Por otra parte, yo sé que hay muchas personas, mucha gente que está despertando y está entendiendo esta visión de que no somos dos pueblos sino uno, y están yendo un poco más adentro, un poco más allá en Israel o hacia Israel. Yo me he tomado entonces, voy a tomar 2-3 minuticos rapidito para recomendar algunas literaturas que le va a ayudar, porque hay literatura buena y hay literatura que no es buena. Esta es mi experiencia, 30 años, y es lo que yo le puedo dar. Por ejemplo, si usted quiere aprender de un profesor que no sea muy religioso, sino profesor de una universidad, pero que hable de lo que es Yeshua, de lo que es la pluralidad del Elohim, de lo que es el verbo, de lo que es todas estas cosas, y lo que habla el Talmud desde atrás. Bien interesante, usted puede leer Daniel Boyarín. Daniel Boyarín también tiene libros que son en castellano. Si usted quiere ver lo que está trabajando el Espíritu Santo hoy en día, ¿verdad?, en la Iglesia Universal y en Israel, usted debe leer entonces Asher in Twitter o Asher in Traiter. Él también tiene un libro muy bueno que se llama ¿Quién almorzó con Abraham?, donde aquí él toca la divinidad de Yeshua. Si usted quiere ver también como un catedrático habla de Yeshua hebreo y un Jesús griego, hay cierta información bien interesante de este libro que está en español por Nehemías Gordon. Usted lo puede leer y usted va a ser entonces bien edificado también. Si usted quiere leer de rabinismo pero cerrado y profundo, pero con una perspectiva de Yeshua, entonces usted puede leer Marrano Kosher por el rabino Isaac Shapira. Entonces todas estas informaciones que yo le estoy dando le van a bendecir. Si usted quiere aprender teología mesiánica, si usted quiere ir a un nivel de profundidad de la escritura, de la Biblia, de la Torah, usted tiene que leer entonces, o puede leer Tim Heck. Tim Heck tiene entonces una cantidad de libros, tiene muchísimos libros que usted lo van a ayudar a analizar la escritura de una forma mucho más profunda. Si usted quiere aprender lo que es apologética, lo que es cómo rebatir las mentiras o las cosas extrañas en el judaísmo, esto, aquello, lo otro, cómo poder hablarle a un judío de acuerdo a la palabra del Señor y cómo mostrarle a Yeshua como Mesías, pues entonces podemos leer los libros de Michael Brown. Michael Brown es catalogado como uno de los mejores exégetas a nivel mundial. Él tiene varios libros que usted puede leer y le van a bendecir. Varios libros que usted puede leer y le van a bendecir. Si usted quiere aprender cómo los judíos o cómo los gentiles forman parte también de Israel de una forma más profunda, usted puede leer a
Thomas Lacanster. Él también tiene algunos libros en español que le van a bendecir y van a ayudarle a aprender en esta posición, pues. Y el comentario de David Stern, ¿verdad? Porque aquí tenemos entonces una explicación de todos los versos de la Torá, de la Biblia, del Nuevo Testamento, bajo una perspectiva bien profunda que le va a ayudar, le va a bendecir, le va a surtir, a darle otros y más profundos conocimientos, por supuesto, también con la ayuda del Espíritu Santo. Saludamos a Beatriz Peroso de España, Nairi de Perú, Gildred Roche de Caracas, Venezuela, y todos los que nos estén entonces sintonizando. No avisé que iba a estar ahorita, quizás por eso no han entrado mucho. Punto bien importante que quisiera tocar hoy, y son las palabras que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces dice: Adonai, o Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces dice que grande es el misterio, es un misterio grande. Todo lo que a continuación él dice, o subraya, o especifica. Entonces, número uno, Dios, Adonai, fue manifestado en carne. Entonces, si nosotros tenemos la fe contraria a esto, no vamos a entender absolutamente nada de lo que es ese misterio. Porque cuando usted no entiende que Adonai se hizo carne, entonces usted no va a entender tampoco que fue justificado, que fue visto por los ángeles, que fue predicado a los gentiles, porque el Mesías también tenía una labor con los gentiles, ¿verdad? Porque somos uno por medio de él, y no va a entender pues que fue creído en el mundo, y mucho menos que ascendió a los cielos, fue glorificado y está a la diestra del Padre. Entonces esto tiene que ver con la profecía de Isaías, cuando dice que Immanuel, Dios con nosotros, habla de Immanuel, una virgen concebirá. Entonces vemos nuevamente que es la obra del Espíritu Santo, un milagro, y su nombre será llamado Immanuel, que significa Dios con nosotros, Adonai con nosotros, Elohim con nosotros. Entonces aquí dice que Elohim fue manifestado en carne. El punto número 2 es justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Entonces, ¿qué significa justificado en el Espíritu? Entonces tenemos que ir a Mateo, capítulo 3, y esa parte, pues, cuando Yeshua está con Yohanan el Inmersor. Dice Mateo capítulo 3, del 13 en adelante, el 14, dice: Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, o Yeshua, respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia. Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Adonai, de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que esto se llama Bat Kol, voz del cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando aquí habla justificado en el Espíritu, se refiere a esto: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando se habla de cumplir toda justicia, es hacer lo justo de acuerdo a los mandamientos del Padre. Entonces, por supuesto, Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista dice: oye, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres Immanuel, si tú eres Adonai en carne? Tú debes de bautizarme a mí. Pero cuando dice que debemos cumplir toda justicia, es precisamente obedecer los designios, la palabra del Señor. Nadie va a estar en justicia si en desobediencia. Entonces, la palabra que tanto tenía Juan como tenía Yeshua es que tenía que bajar las aguas en esa condición.
Ahora, el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando el Señor habla para consagrar a los sumos sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, el Éxodo capítulo 29, verso 4, ahí le dice el Eterno a Moisés que tenía que lavar con agua a los sacerdotes, lavarlos, sumergirlos, lavarlos con agua. Eso representa la inmersión en agua, la purificación por medio del agua. Pero después está la segunda parte, Éxodo capítulo 29, verso 9, que dice que debía de ungirlos con aceite. Entonces, cuando Yeshua está diciendo que conviene pues que se haga así para cumplir toda justicia, es porque está obedeciendo la palabra del Padre y porque él como sumo sacerdote tenía que bajar a las aguas, dando el ejemplo y sometido a la palabra, tenía que bajar a las aguas, ¿verdad? Y tenía que también ser ungido. Entonces, cuando Yeshua fue ungido, ¿quién puso aceite sobre él como señal del Espíritu Santo que iba a estar sobre él? Porque esa es la unción. La unción es la separación, ¿verdad? Tú eres ungido porque eres separado para algo donde el Espíritu Santo está sobre ti para cumplir entonces una misión, específicamente una tarea. Entonces, ¿quién ungió con aceite a Jesús? No lo ungieron con aceite, pero fue el mismo Padre Celestial quien lo ungió. ¿Cómo fue él ungido? Sigue diciendo entonces que cuando él se levantó, pues que hizo su inmersión y se volvió a levantar, dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Allí está la unción. El Espíritu Santo sobre él. Cuando un profeta entonces tomaba aceite y lo ponía sobre alguien y declaraba la palabra, desde ese momento el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces Yeshua lo que estaba era cumpliendo la Torá, donde para él tener un sacerdocio, un sumo sacerdocio, entonces él tenía que hacer inmersión, ¿verdad? Y tenía que ser ungido. Y aquí entonces vemos que una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Yeshua es justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu Santo que dio testimonio, que descendió del cielo, que lo ungió, que posó sobre él. Y la voz del cielo, el Bat Kol, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces conviene que cumplamos toda justicia, conviene que hagamos lo que el Padre nos ha mandado hacer para que las cosas entonces se den como se deben dar, para que entonces los cielos se abran, para que entonces el Espíritu descienda, para que el Señor continúe la obra. Entonces Yeshua fue justificado en el Espíritu, a hacer lo justo de acuerdo al mandamiento del Señor. Saludos a Juan Carlos, Pastor Juan Carlos Manuel, Caracas, Venezuela. El otro punto, la cosa es que esto se cumple solamente en Yeshua, no se cumple en otro. Si hay un falso Mesías, no va a cumplir esto. Ningún falso Mesías va a decir que él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Ningún falso Mesías va a decir que él es justificado en el Espíritu, porque sobre ninguno descendió el Espíritu, sino sobre el Mesías de Israel, y declarando con Bat Kol, declarando la palabra del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Visto por los ángeles. A ningún falso Mesías ha sido visto por los ángeles, porque visto por los ángeles va un poco más allá. Y dice, por ejemplo, para ir a visto por los ángeles, después que hay este acontecimiento en la inmersión de nuestro Mesías, dando ejemplo, así como en Éxodo capítulo 29, versos 4 y 9, el sumo sacerdote primero tenía que ser purificado en agua y después tenía que ser ungido para entonces pasar a la tarea de sumo sacerdote, es decir, para presentar el pecado de todo el pueblo ante el Padre. Eso es lo que está haciendo acá Yeshua. Entonces él va a la tentación. Para mí la tentación es más o menos como que Hasatán, como que Luzbel quiere sentarse en el trono, quiere el lugar de adoración. Entonces dice la escritura que pues en Mateo capítulo 4, vamos al verso 10, porque ya sabemos, llevado por el Espíritu, está en ayuno, etcétera, etcétera. Viene el tentador, le dice todas estas cosas, pero finaliza
todo ese episodio con estas palabras. El verso 9 dice, a Satán le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero precisamente eso era lo que quería Hasatán. Subiré, ¿verdad? Me sentaré y seré, porque lo que quería era recibir adoración. El asunto es que el hombre adora a Satanás con su comportamiento y con su actitud en el mundo. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, vemos que están haciendo en un laboratorio una enfermedad para matar a millones de personas, están adorando a Satanás. Están adorando a Satanás. ¿Entiende? Cuando vemos la perversión sexual, están adorando a Satanás. No piense usted que los que adoran a Satanás son los malos que salen por ahí por YouTube con unos cachos y unas bromas y la sangre por aquí. Y, es un adorador de Satanás. Él sí, pero nosotros no. No. Tú puedes adorar a Satanás con tu comportamiento. Esa es la cuestión. Y el mundo con su comportamiento está adorando a Satanás, está adorando al enemigo. Entonces, eso era precisamente lo que quería a Satán. Entonces le dice eso a Yeshua. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces, otra de las características de este gran misterio es que el Mesías va a ser visto por los ángeles. Entonces, aquí dice, visto por los ángeles. Bueno, aquí los ángeles lo vieron en la resurrección, lo vieron en Getsemaní, lo vieron, ¿verdad? Antes que se hiciera carne y después que ascendió a los cielos, fue visto por los ángeles. Pero hay algo muy particular acá. Y es cuando él se enfrenta al mal, lo vence por la palabra, no cede su lugar, todo esto te daré si me adorares, sino que le dice, vete. Lo mismo que le dijo el Eterno cuando él quería, vete, le dio su patadita y lo sacó del tercer cielo, donde de la misma presencia. Entonces, visto por los ángeles, visto por los ángeles. Aquí la palabra en Mateo capítulo 4, verso 11, dice, los ángeles le servían, y vinieron ángeles y le servían. Esa palabra servían va un poco más allá de un servicio normal, porque esta palabra en hebreo es sharat, no solo significa servir, sino que significa adorar. Es decir, que de todos los millones y millares de ángeles que el Señor tiene bajo su dominio, esos ángeles le servían, es decir, le adoraban a alguien que es superior. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Número uno, Elohim fue manifestado en carne. ¡Wow! Eso es un misterio, eso es algo grande. Que la voz del cielo se manifieste y diga, cuando él bajó las aguas, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Eso es grande. Eso es grande, que Elohim se haya hecho carne y diga, ese es mi hijo. Que haya sido visto por los ángeles, pero no solo visto de ver, sino adorado por los ángeles, reconocido por los ángeles, honrado por los ángeles. Eso es algo grande. En el caso de Yeshua, a él también se le dice que es el ángel de Adonai. Ahora, el libro de Hebreos, ¿verdad?, nos habla y nos dice que él debe ser servido o adorado por los ángeles. Y es lo que nosotros estamos viendo acá. Y grande es el misterio de la piedad y todas estas características que tiene ese misterio. Cuando nosotros entonces vamos al libro de Hebreos, vamos a Hebreos, dice, capítulo 1, verso 5. ¿A cuáles de los ángeles digo, dijo el Señor jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. Se refiere a Yeshua. Yo te engendré hoy. Porque se le decía a Satán, si eres hijo de Dios, eres hijo de Adonai. Yo seré al Padre y él me será mi hijo. Y otra dijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Entonces, cuando dice que los ángeles les servían, wow, los ángeles no es que servían, ni ¿qué más quiere? ¿Un cafecito? ¿Qué más quiere? No, porque él estaba en ayuno. Los ángeles están reconociendo su señorío y le están adorando. Adórenle los ángeles, es lo que está diciendo aquí. ¿Cuándo le iban a adorar los ángeles? Una vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Ahí está el primogénito de Adonai en el mundo, reconocido y adorado por los mismos ángeles, porque grande es este misterio. Adonai fue hecho carne, su Hijo es representado en el mundo. Es justificado en el Espíritu por la voz del Padre. Es adorado, visto, adorado por los ángeles. En el caso por lo menos de Samuel, ¿verdad? Vemos en el capítulo 2, verso 11, dice, y el niño ministraba a Yahvé. Ahí ministraba a Yahvé, utiliza la misma raíz, la misma palabra sharat, que significa adoraba a Yahvé, ministraba, adoraba, le servía, él servía adorándole al Señor. Esto precisamente es lo que pasaba con Yeshua, pero no cualquiera, sino los ángeles. La corte celestial entendía quién era él y por eso recibía pleitesía de los ángeles, servicio y adoración, porque él, aleluya, Yeshua es Adonai encarnado y él recibe toda gloria y toda honra, aún de los ángeles. Los ángeles le adoran, cuanto más nosotros. Grande es este misterio. Predicado a los gentiles. Y aquí yo voy a frenarme un poquito. Predicado a los gentiles. Si uno de estos misterios es predicado a los gentiles, entonces, ¿cómo es que muchas veces a los gentiles lo queremos sacar del pacto o no se entienden que pertenecen al pacto? Cuando digo que pertenecen al pacto, como habla muy bien Asher Intuire en la entrevista con Marcos Brunet, hay un casamiento, ese pacto es un casamiento y él hace la relación casamiento con casa. Entonces los gentiles han hecho un pacto con Yeshua, con Jesucristo, y ellos entonces pertenecen a la casa de Dios. Los judíos también han hecho un pacto, ¿verdad? Por medio de la Torah, por medio de Yeshua, y entonces nosotros hemos entrado en un casamiento, entonces estamos en la casa de Dios, que era lo que explicaba más o menos el rabino Asher Intuire. Lo cierto es que debe ser predicado a los gentiles. Ahora, la palabra dice que él debe ir primero a Israel, a las ovejas perdidas, la casa de Israel, pero nunca él se desenfocó también de los gentiles. De hecho, el libro de Juan dijo, y también tengo otras ovejas que no son de este rey, de este redil, las cuales vendrán, y habrá un solo pastor y un solo redil. Y él se refería a los gentiles. Cuando en una forma profética Isaías habla de Galilea de los gentiles, bueno, precisamente es porque en el pensamiento de Adonai también está la salvación a los gentiles que pertenecen a Israel. El punto es que nosotros tenemos que saber interpretar, porque muchas veces cuando hablamos de gentiles no entendemos que una cosa es gentiles en cuanto a la carne y otra cosa es gentiles en cuanto a la fe. ¿Entiendes? A veces la escritura nos habla de gentiles como diciendo, no vayan camino de gentiles, no oréis como los gentiles, ¿entiendes? Los gentiles que blasfeman el nombre del Señor, habla en romano. Entonces no pueden ser los gentiles que están en el cuerpo del Mesías que ya han aceptado a Yeshua, porque si aceptaron a Yeshua ya entran en pacto y pertenecen a Israel. Entonces muchas veces no entendemos esto y no podemos entender que el Mesías vendría a Israel, pero también predicaría a los gentiles. Mateo capítulo 4 sigue hablando, ¿verdad? El verso 4, el verso 12 dice, el subtítulo dice, Yeshua inicia su ministerio, dice, cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora, Isaías, cientos de miles de años atrás, está diciendo que el Mesías vendría, precisamente comenzaría, daría inicio a su ministerio en un lugar donde la población gentil era mayor que la judía. Y estaba diciendo entonces Galilea de los gentiles. Es un misterio. Grande es el misterio. Manifestado en carne, justificado en espíritu, servido y adorado por los ángeles, predicado a los gentiles. Yeshua le habló también la palabra a los gentiles. En el pensamiento, en el trabajo de Yeshua, estaba Israel como primero era los que estaban encargados de seguir llevando el evangelio, pero también estaban los gentiles. Él nunca desechó a los gentiles, jamás. Entonces los gentiles que tienen ese matrimonio con Yeshua, ese casamiento, pertenecen a la casa de Israel. Pero muchas veces no entendemos esto. O muchas veces los gentiles no entienden que forman parte de Israel. Por ejemplo, hay una parte acá donde se habla de los perros y los cerdos. Cualquiera puede decir, no, eso se refiere a los gentiles. Pero gentiles ¿en cuanto a qué? Entonces, una cosa es gentil en cuanto a la fe, otra cosa es gentil en cuanto a la carne. ¿Entiendes? Por eso es que acá dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si me habla de justicia y de juzgar, está hablándole a la casa, está hablándole a la comunidad que conoce la palabra para poder juzgar. Entonces está finalizando el capítulo 7 de Mateo y está diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces muchas veces se malinterpreta y se piensa que son los gentiles que están en la iglesia el domingo, porque son paganos, porque tú sabes, en el judaísmo se le decía perro, y se le decía cochino, y se le decía esto, porque están impuros, porque... Tenga cuidado de las vulgaridades y de las loqueras que usted puede hablar y puede afirmar, porque eso está completamente lejos de la verdad. Nunca Yeshua quiso decir estas cosas, porque entonces se contradice cuando dice la palabra que en ese misterio de ese Mesías revelado está el predicar a los gentiles también. No porque los gentiles sean primero, tienen su lugar, pero tenía que comenzar con las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero los gentiles estaban también en su mente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si aquí dice que no deis los santos a los perros, ni las perlas, los santos a los perros y las perlas a los cerdos. No vaya a ser que vengan después contra ti. Perdóname, pero si tú le estás hablando a un gentil por allá que no sabe nada de nada, no va a venir contra ti porque tú tengas una posición así basada. ¿Quiénes van a venir contra ti? Los que están adentro. ¿Quiénes van a venir contra ti? Los que no quieren ser juzgados por la verdad. ¿Quiénes van a venir contra ti? Los que precisamente suenan sus dientes y tienen rabia porque la palabra los choca y les hace ver su error. Entonces le está diciendo, mira, no pierdas el tiempo en esto. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Pero ¿a quién le está diciendo perro y a quién le está diciendo? Bueno, no perro. Está simbolizando como perro y simbolizando como cerdo. A los creyentes incrédulos. A los que resisten la verdad del evangelio, la verdad. Porque la palabra te juzga. Entonces muchas veces decimos, no, esos son los gentiles. Porque a una mujer sirofenicia, Yeshua le dijo que no está bien. Sí, lo dijo, que no está bien echar los panes, pero Yeshua lo que estaba era probando su fe. Y por eso le dice, mujer, grande es tu fe, se ha hecho, está hecho lo que tú has pedido, grande es tu fe, el punto es fe. Yeshua le dijo perro y directamente le dijo una perra. Ay, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el amor de ese pastor llamado Yeshua? Pero ¿qué es lo que está diciendo realmente Yeshua? Perro y cerdo se le decía a las personas duras de corazón.
Cuando usted lee la literatura antigua, usted se da cuenta. Y precisamente uno de esos eran los romanos y otros eran eh, los romanos y los samaritanos. Por eso es que Yeshua fue a los samaritanos también. Por eso es que en la palabra dice que un centurión romano también, porque Yeshua nunca los excluyó del plan de salvación. Y yo quiero quiero repetir estas cosas porque no debe haber separación entre los gentiles y los judíos, sino que tenemos que estar unidos por medio de Yeshua, y eso siempre fue el centro del evangelio, el centro de la Besorá Hageolá. Entonces, con respecto a lo que le estaba diciendo de la mujer sirofenicia, sí, claro. Y Yeshua que le dice, no está bien que yo el pan se lo dé a los incrédulos, no está bien que el pan se lo dé a esa gente que está en contra de mí. ¿Y qué es lo que le dice la mujer? Espérate un momentico, yo no soy como ellos. Porque los perrillos comen del pan que su amo deja caer de la mesa. Tú eres mi amo, Yeshua, y yo como de tu pan. Yo no soy de aquellos que están comiendo otra cosa. Yo como del pan que me pertenece a mí, que tú me lo das. No importa que no haya llegado el tiempo, pero yo como de lo que tú tienes. Y por eso es que esa mujer, cuando viene a Yeshua, le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Que le dice, Señor, qué curioso. En el mismo lugar que representa a Yeshua como divino. Ella estaba reconociendo que no era un simple hombre, estaba reconociendo que era Adonai encarnado, que era Elohim hecho carne. Ella estaba viendo el misterio de la piedad, que Elohim era manifestado en carne. Y Yeshua lo que estaba era probando su fe. Vamos a ver, porque tu fe va a ser probada. Abraham, dame tu hijo. O sea que el Señor a quien yo sirvo es un asesino que quiere que yo lo mate. Tu fe muchas veces va a ser probada. Pero que cuando vino esa palabra que es fuerte, yo dije, no, yo no soy de aquellos incrédulos. Yo como de lo que tú me das. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Entonces, quiero hablarle algo acá. Con esto creo que voy a tener que finalizar. Con respecto a lo que es la posición de los gentiles y lo que significa esto, perros y cerdos. Sí es los gentiles, pero ¿qué es un gentil para ti? Una cosa es un gentil sin la revelación de la verdad, y otra cosa es un gentil con la revelación de la verdad. ¿Entiende? Bueno, antes de leer esto, para que usted entienda mejor lo que yo le quiero decir, tengo que ir a la palabra y tengo que ir al libro de Efesios, porque ahí Rav Shaul lo habla bien claro, y esto es bueno porque podemos entonces repasar nuestra posición y nuestra fe y afianzar nuestra fe, porque hay muchos por allí hablando lo que no es, sin tener el conocimiento de lo que realmente es un gentil cuando ha sido lavado por la sangre de Yeshua. No puedes comparar a un gentil que es lavado por la sangre de Yeshua a un gentil que no es lavado por la sangre de Yeshua y que está opuesto a la palabra del Señor. Entonces, Efesios capítulo 2:11 dice, por tanto, acordado que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne. Entonces, en cuanto a la carne, y aquí está hablando de esos gentiles en cuanto a la carne, pero en cuanto a su fe, estaba en el pacto. ¿Entiende? Entonces, predicado a los gentiles. Por eso es que los gentiles, en cuanto a la carne, tienen en su corazón en Yeshua, y entonces pasan a ser partes del pacto y partes de Israel. Entonces pasan a estar circuncidados en su corazón y a pertenecer a la casa de Israel. Entonces, una de las características que tenía el Mesías era que debía ser predicado a los gentiles. Entonces, ¿cómo haríamos con tantos falsos mesías que se han levantado en el tiempo, por lo menos en el caso de los judíos? El judío tradicional, cuando ha señalado un Mesías en la historia, nuestro Mesías, el Mesías de Israel y el Mesías de los judíos.
pero nunca dice que ese Mesías también va a ser para los gentiles, porque no entienden la revelación que por medio de Yeshua, tanto los unos como los otros, formamos un solo cuerpo, una sola casa, y servimos y adoramos al Señor. Entonces, voy a leerles algo acá que habla el rabino Tinhet con respecto a este punto. Dicen, en la antigüedad, los perros normalmente no eran tomados como mascotas, sino que eran como vagabundos por las calles en manadas, comiendo de los montones de basura. Como resultado, perro se convirtió en un término desagradable, de reproche. Dice, la palabra que tenemos aquí en el griego es koum, en el Taná es perro, y a veces se usa para referirse a un prostituto pagano, de acuerdo a Deuteronomio 23:18. O sea, a ellos le está diciendo perro y a ellos le está diciendo cerdo. También se usa para los gentiles. Pero ¿qué tipo de gentiles son estos? Tú no le puedes decir perro a alguien que no haya nacido en Israel, por favor. No te vuelvas loco. No te vuelvas loco. Porque son hijos de Dios, igual que tú, igual que yo. Es una forma simbólica de decirle idólatra. Por eso es que Apocalipsis dice, ni los perros entrarán. Cuando habla de los perros, habla de los idólatras, habla de los malvados, habla de los que están en contra del evangelio y de la verdad. Entonces, Pablo se refiere a la falsa circuncisión como perros también. Entonces, ¿tú crees que por estar circuncidado tú tienes la vida eterna? No. Tú estás circuncidado para la vida eterna cuando estás circuncidado por medio de la palabra y tienes a Yeshua en el corazón. Por eso Romanos dice que es la circuncisión del corazón la que te da la vida eterna. Entonces cualquiera que se circuncida pero no tiene a Yeshua, sino que ha negado a Yeshua, ha negado el misterio de la piedad, entonces Pablo o Rab Shaul aquí dice que es como perro. Oh, entonces todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos y a lo que muchas veces se dice. Segunda de Pedro 2:22 cita Proverbio 26:11, donde habla de la metáfora, ¿verdad?, de los perros y los cerdos, para describir a los falsos profetas. Entonces, si aquí, segunda de Pedro, me está hablando de falsos profetas, entonces quiere decir que le estaba diciendo perro y le estaba diciendo cerdo, era lo que estaba en el cuerpo del Mesías y que de alguna manera estaban blasfemando o se estaban oponiendo a la verdad. O sea, los gentiles también sí, pero los gentiles que profanaban el nombre del Señor y estaban opuestos a la verdad, no aquellos que venían y aceptaban a Yeshua como Mesías. Porque muchas veces entonces queremos poner el judaísmo por encima de los gentiles. Porque tenemos la pureza. Porque tenemos el pacto. Y los gentiles, tú sabes, de bromita entran. No. Porque nunca fue así. El Señor escoge a Israel para que sea luz a las naciones. Y viene y comienza un ministerio en Galilea de los gentiles. Yo voy a comenzar mi ministerio a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero recuerden, gentiles, que ustedes también entren en el pacto por medio de mi sacrificio y de mi resurrección. No sé si decirle, hablar un poco más de esto, rapidito. La imagen dada a las cerdas que pisotean las perlas porque prefieren comer bocados de excremento. De manera similar, los perros que solo quieren comida se vuelven contra quien le daría algo más, incluso si fuera de mucho valor o de mejor valor. Entonces, cuando habla estas cosas, se refiere a la fe. Cuando habla de perro, cuando habla de cerdo, no son tus hermanos que alaban al Señor. No, por favor, no digas esa loquera. Se refiere precisamente a los incrédulos que aún estando profetizando, precisamente están en contra de la palabra. Sin embargo, dice Tinge, interpretar perros cerdos en el sentido de que Yeshua prohibió dar el evangelio a los gentiles es contrario no solo a su propia enseñanza. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que tú no vas a darle el evangelio a los gentiles porque sos gentil y tú tienes un estatus superior? Porque tú estás en el pacto y tú eres de Israel. Entonces es algo ridículo, es algo absurdo
Es algo que sale de los principios bíblicos de la Torá, de la esencia del Evangelio. Y es lo que está diciendo acá. O sea, si no llevamos el Evangelio a las naciones, entonces es contrario a su propia enseñanza, porque aquí está diciendo en el misterio que debe ser predicado a los gentiles. Que los gentiles se convertían, que los gentiles se convertirían en parte del pueblo de Dios. Claro, los gentiles pasan ahora a formar parte del cuerpo del Mesías, parte de la familia de Dios, parte de Israel. En la fe, en la carne nacieron donde nacieron, pero en la fe tienen la fe de un israelita que conoce que el Dios, creador del cielo y la tierra, envió a su hijo judío, Yeshua, para que por medio de su sangre, su muerte y su resurrección, los gentiles pasen a ser también pueblo de Dios, familia de Dios, cuerpo del Mesías, casa de Adonai, perteneciendo a un pacto. Entonces, socavaría su orden cuando le da la ordenanza a los 12 para que hagan discípulos a los gentiles, Mateo 28, 19. Más bien la metáfora, dice Tinge, perro, cerdo, se entiende mejor como representando a aquellas personas, tal vez comunidades de personas, que habiendo escuchado el Evangelio, entonces no es como me habían dicho que eran los gentiles. Habiendo escuchado el Evangelio, se niegan a participar en él, incluso trabajan abiertamente para destruir su mensaje. Por eso es que Rab Shaul dice, los que se circuncidan falsamente son como perros. La literatura rabínica designa perro, se utiliza para aquellas cosas específicamente, samaritano, cerdo, salvaje, se utiliza para los romanos. ¿Por qué? Porque eran los que estaban opuestos a la verdad de la palabra. ¿Y qué hizo Yeshua? Fue a los samaritanos. ¿Qué hizo Yeshua? Le predicó también a los romanos. Entonces sigue diciendo este misterio, fue creído en el mundo, de acuerdo a Colosenses 1, 3 al 6, y que más dice, recibido arriba en gloria, de acuerdo a 1 de Pedro 3, 22, y a Lucas 24, 46 al 49. Entonces, grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, justificado en espíritu, el espíritu descendió del cielo, el Bat Kol, la voz dijo, este es mi hijo, visto por los ángeles, es decir, servido, honrado, adorado por los ángeles, ¿verdad? Que más fue, predicó a los gentiles, y Yeshua predicó a los gentiles, es necesario que vaya a Samaria, comenzó su ministerio en Galilea de los gentiles, es un misterio, pero es así. Creído en el mundo, como dice la Escritura en Colosenses, el Evangelio fue esparcido por todo el mundo, recibido arriba en gloria, porque como sumo sacerdote intercede por nosotros, por todos nuestros pecados, de acuerdo al libro de Hebreos. Y bendito y glorificado, exaltado y alabado y magnificado sea el nombre de nuestro Mesías Yeshua, porque por medio de él ya no hay diferencia entre uno y otro, sino que somos uno por medio de Yeshua. ¿Que hay gentiles en el cuerpo del Mesías? Sí, hay gentiles en el cuerpo del Mesías. ¿Hay judíos en el cuerpo del Mesías? Hay judíos en el cuerpo del Mesías. Pero de acuerdo a la fe, somos uno. De acuerdo a la fe, estás circuncidado en el corazón. Por lo tanto, perteneces a Israel, tu gentil. Y por lo tanto, si eres judío, realmente perteneces a ese Israel de Dios, a esa casa de Dios, ¿verdad? Fue comprada a precio de sangre y que por medio de ese sacrificio y la resurrección de los muertos tenemos entrada a ese pacto y a pertenecer y a ser herederos de esa promesa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra y tenemos vida eterna a través de Yeshua. Entonces, cuando yo presento un evangelio así, es un evangelio mucho más fácil, que no tiene que estar obligando a nadie hacer cosas que no debe hacer. Vamos primero a hablar la verdad de la palabra, la verdad, la raíz, el fundamento, la base. Y esto precisamente es una palabra de fundamento para nosotros como creyentes en Mesías. Será hasta la próxima entonces. Que el Señor te bendiga, te
guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti Shalom.